Bueno, ahora sí, buenas noches. Antes de dar inicio como al repasito para el examen, me gustaría saber qué dudas tienen o qué dudas se les ha presentado en el transcurso de esta semana, de las lecturas o de los trabajitos que hemos hecho. Profe, no preguntarle cuándo sube las noticas de esos trabajitos. Bueno, yo las he estado subiendo, sino que como son 3 grupos, seguramente todavía no me ha llegado el turno de ustedes, pero por tardar mañana, yo debo de dejar lista la primera parte de las notas. Entonces, ya muchos grupitos las van teniendo. Ustedes en especial, entonces, si no llegaba el de ustedes, por tardar mañana en las horas de la tarde, yo se las estaría subiendo. Incluso si ahorita después de que salga alcanzo, se las dejo de una vez para que ustedes vayan mirando. De todas maneras, los que he ido calificando, los errorcitos han sido más bien pocos, muchos, como les decía en la clase pasada, en la videoconferencia pasada, de pronto en la definición de lo que era derecho, tuvieron muchos problemitas. eh, entonces, de pronto, si ustedes la repiten, pues ahí les daba como claridad al asunto. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, es con mucho gusto. Bueno, entonces vamos a empezar. En la segunda unidad, nosotros estamos mirando, yo les estaba hablando a ustedes lo que era la costumbre comercial, ¿cierto? La semana pasada yo les hice de pronto un recuento histórico de lo que era el derecho comercial con el único fin de que ustedes pudieran resolver el quiz o se les aclarara las dudas del primer quiz. Hoy quiero hablarles mucho de lo que es la costumbre comercial. ¿Por qué? La costumbre comercial es la base del derecho comercial. De hecho, las compraventas y todos los contratos que nosotros tenemos hasta el día de hoy se han venido dando a raíz de la costumbre. Tanto es así que si nosotros miramos nuestro código de comercio, nos vamos a dar cuenta que tenemos unos contratos que son típicos, es decir, que los encontramos dentro del código de comercio y vamos a dar cuenta de otros contratos que son atípicos, es decir, no los encontramos dentro de nuestro código de comercio, sino que los hemos traído de otros países, los hemos acogido aquí en Colombia y los hemos ido aplicando por costumbre. Muchos de ellos creo que hoy en día los manejamos muchos y que yo sé que si yo hablo de ellos, ustedes inmediatamente los van a reconocer. Por ejemplo, el leasing. Yo sé que todas hemos escuchado el leasing. Con el leasing tenemos algo bien particular y es que si yo les pregunto a ustedes qué es un leasing, yo sé que Marcela, Jennifer, Lina y Clara me van a decir que es un contrato de arrendamiento. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, ¿no saben? Listo. Entonces les voy a ir contando un poquito. El leasing es un contrato que nosotros en Colombia lo asemejamos a los contratos de arrendamiento con opción de compra. Si nosotros vamos al banco y le decimos al banco en Colombia o BBVA de cualquier banco, quiero comprarme un apartamento por leasing, ellos me van a ofrecer que lo adquiera, ¿cierto? Y que yo voy pagando unas mensualidades. ¿Qué me dicen? Que me van a dar un plazo para que yo decida si ese contrato, perdón, si ese apartamento me lo quiero quedar o simplemente se los devuelvo. Entonces, si yo al año decido ya no quedarme con ese apartamento, simplemente ellos esas cuotas que yo di las van a tomar como un arrendamiento. Pero si yo por el contrario decido quedarme con el apartamento, entonces ellos van a poner esas cuotas que yo di o esos cánones de arrendamiento, por llamarlos de alguna manera, y los van a sumar como si fuera la cuota inicial. Yo quería tocarles este tema porque este tipo de contrato nosotros lo hemos traído por costumbre, pero lo hemos ido manejando un poquito más. Tanto es así
que si yo les pregunto a ustedes, se han preguntado en los bancos sobre este contrato, todos le van a decir que sí, pero que no le ven la diferencia con el contrato de hipoteca. ¿Por qué? Porque los bancos me los están ofreciendo yo dando una cuota inicial. Resulta que inmediatamente a mí el banco me ofrece la cuota inicial, a mí me desvincula el contrato de leasing. Me dice, ya no es un contrato de leasing, ya es un contrato de hipoteca. Porque la característica principal del leasing es que no se da cuota inicial, es que se va pagando unas cuotas, unos cánones, mientras yo decido si yo me quedo con el bien o no. Esto sirve tanto para bienes muebles como para bienes inmuebles. De hecho, muchos de los carros que son de alta gama aquí en Colombia lo traen por este medio de contrato. Ay, profe, ¿por qué? ¿Por qué? Porque se ahorran los impuestos. Si, por ejemplo, Marcela se va a comprar un carro que le vale 500 millones de pesos, lo trae por leasing. Tiene 12 meses para decidir si se queda con él o si lo devuelve. A los 12 meses, como el carro no es de ella, ella no tiene que pagar impuestos ni seguros ni nada, simplemente dice, lo devuelvo y le entregan otro nuevo. Entonces, jamás va a pagar un impuesto. O sea, que esto lo hacen muchas personas que quieren evadir impuestos también. De hecho, por eso se está volviendo tan conocido acá. Pero eso ha sido por mera costumbre. Otro tipo de contrato que lo hemos traído por costumbre también es la franquicia. Yo creo que ese también lo hemos escuchado mucho en los últimos años. Entonces, mire, lo que les quiero decir es que la costumbre se ha vuelto parte fundamental dentro del derecho comercial. Excúsenme, que hoy he hablado tanto que ya estoy con la garganta seca. Bueno, entonces, la costumbre comercial abarca todas las relaciones del derecho comercial. Tanto es así que muchas de las actividades que se hacen son por costumbre. Les voy a poner otro ejemplo para que a ustedes les quede claro. Resulta que yo tengo un negocio. El negocio lleva 10 años en el mercado. A los 10 años me aburrí con él. Ya no quiero vender nada ahí. Yo voy a vender la prima comercial. Esa prima comercial también es costumbre. Si nosotros miramos, en ninguna parte está reglamentada. Sin embargo, si a mí no me la pagan, yo puedo demandar el no pago de esa prima comercial, no por lo que diga el Código de Comercio, sino por lo que dice la costumbre comercial de la región donde yo estoy. Si nosotros vamos a la Cámara de Comercio, aquí viene a entrar a jugar ya la Cámara de Comercio, la Cámara de Comercio me dice, sí, Paola, la costumbre de la prima comercial está inscrita en Medellín, por lo tanto a ti te la tienen que pagar y yo puedo obligar a la otra persona a que me la pague, no porque esté en el Código de Comercio, sino porque está como una costumbre y está registrada en la Cámara de Comercio. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los señores que se paran en los pueblos, incluso aquí todavía en Bello, en Itagüí, en Envigado, hay muchas personas, muchos señores que se paran en los parques por comisión, te ayudan a buscar casas en arrendamiento o para la venta. Esa comisión que ellos cobran, que ellos se la regulan entre ellos, al 3, 3.5, 4, hasta el 5 he visto yo que la cobran, tampoco está reglamentada, pero es una costumbre que si yo la busco dentro de las cámaras de comercio de estos municipios, la voy a encontrar. Hasta ahí me han entendido. Ustedes saben que me pueden ir preguntando cositas, cuando vean que voy muy rápido y que no me entienden, me van parando. Entonces, ahora sí se dan cuenta por qué es importante la cámara, perdón, la costumbre comercial. Bueno, entonces aquí ya les toqué un tema importante, la Cámara de Comercio. El quiz que viene precisamente a hablarme de lo que es el registro mercantil. Antes de empezar a hablar de eso, yo sí les quiero hablar que nosotros en Colombia tenemos 3 tipos de costumbre, que nosotros las vamos a encontrar en todos los libros o cuando las buscamos. ¿Cuáles son esos tipos de costumbre? Entonces tenemos la costumbre que va
en contra de la ley. Un ejemplo clarísimo que yo sé que si se los menciono, ustedes de una van a dar, es los gota a gota o los prestadiarios. Esa costumbre va en contra de la ley. Yo le digo a Raquel, Raquel, préstame 5 millones de pesos que estoy súper mal ahorita. Y Raquel me va a decir, ah, sí, profe, yo te los presto, te los voy a prestar al 20%. Yo del desespero que tengo le acepto ese préstamo al 20% y le voy pagando, ¿cierto? Pero resulta que yo ya no le volví a pagar. Raquel me obliga a mí a que yo le pague. Si yo me voy a la ley y miro, la norma me dice que la costumbre que el interés máximo para un comerciante es del 3 y para un civil es del 1.5. Es decir, que como Raquel me demandó a mí, el juez lo primero que le van, ah, sí, Raquel, me manda los de la moto, eso es fijo. Te cuento que uno conoce casos así, donde dejan a la gente en la calle mandando los de la moto. O sea, es triste, pero es real. Entonces, porque cuando yo demando, inmediatamente la otra persona va a decir, bueno, yo aquí no tengo que pagarle. De hecho, a veces uno les paga las deudas 2 y 3 veces y ellos siguen cobrando. Yo les estaba hablando de algo muy importante que es también referente a los intereses, Mira que yo estaba diciendo, Raquel me prestó la plata al 20. Raquel me demanda a mí porque no le pago los 5 millones de pesos. Como me demanda, ella me demandó a los 7 meses de yo estarle pagando intereses y que me atrasé con un mes. Ojo, lo primero que le va a preguntar el juez a ella o el abogado que le atienda el caso, Raquel, ¿usted es comerciante o por qué prestaba la plata? Raquel va a decir, ah, no, es que yo no me dedico al comercio, yo simplemente tenía esos 5 milloncitos que me sobraron de la prima y se los presté a la profe. Como ella no es comerciante, es decir, no se dedica a prestar dinero, el interés de ella es del 1.5 máximo. ¿Cuánto le estaba pagando yo mensualmente de más? El 18.5. O sea que lo que van a hacer es mirar cuánto dinero le di yo de esos 5 millones. Pensemos nada más, así por encimita para que ustedes entiendan el ejemplo. De 5 millones, el 20% que ella me cobraba es 5 por 2, 10. Serían 1 millón de pesos, ¿cierto? Pero realmente, ¿cuánto me tenía que cobrar a mí de los 5 millones de pesos de interés? 150.000. ¿Cuánto le estaba dando de más? 850.000. Le pagué 7 meses. Esos 850 los fueron sumando a capital. O sea, que el juez lo que hace es sumarle eso a capital y después le dice, Raquel, Paola ya no te debe plata. Sin embargo, ¿por qué le estoy hablando de este tema? Porque digo que es una costumbre en contra de la ley. A nosotros se nos volvió tan natural el buscar plata de esos valores que ya nadie lo ve raro. Nosotros sabemos que nos prestan plata al 5, al 10, al 15 y al 20 y nadie hace nada, porque lo vemos natural. Eso es una costumbre en contra de la ley. La ley no lo autoriza, sin embargo nosotros la aceptamos y la estamos viendo y la estamos tomando en nuestra región. Hasta ahí clarísimos con la costumbre en contra de la ley. Bueno, hay otro tipo de costumbre que es la costumbre según la ley. ¿Qué es la costumbre según la ley? Es lo que la costumbre me dice que yo puedo hacer según la normatividad que hay. Un ejemplo, normalmente nosotros prestamos plata cuando estemos hablando de títulos valores, vamos a hablar un poquito del tema de los intereses también, ya van a entender más. Y yo les digo que me van a prestar que me van a prestar al 2%, ¿cierto? Y el interés moratorio me lo van a pagar al interés más alto bancario. Mire que en ninguna parte yo les estoy diciendo a ustedes que me presten a un interés fijo o que el interés moratorio va a ser al 4, al 5, al 6 o al 10. Yo les estoy diciendo a ustedes que el interés moratorio va a ser a lo que esté el interés bancario más alto. Entonces, mire que la ley me está autorizando a que yo le cobre a usted los intereses moratorios por costumbre a como esté el bancario. En ninguna parte está plasmado cuál es el interés, pero yo ya sé que es el interés bancario más alto.
¿Me entendieron con el ejemplo? Ya saben que si cualquier cosita me van diciendo, profe, pare. Y el otro, entonces vamos, según la ley, en contra de la ley, y otra que es la práctica hecha ley. Nosotros, ¿cómo pagamos todos los negocios internacionales? Con dólares. ¿Dónde dice que se debe pagar con dólares? En ninguna parte decía. Simplemente que empezaron a hacer negociaciones internacionales y los comerciantes internacionales empezaban a pagar con dólares. Tanto fue así que esa práctica se volvió ley. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que en muchos documentos dice, se pagará según el valor del dólar, ¿cierto? Entonces mira que en ninguna parte yo hago un documento y digo, tiene que ser con dólares. De hecho, tanto es costumbre que si yo no lo pacto dentro de un contrato internacional, sabemos que la moneda con la que me van a cobrar es con el dólar. Tendría que pactarla por escrito otra moneda diferente para que fuera válida. Pero si yo no la pacto, todo me lo van a cobrar es en dólares. Los impuestos, todo, absolutamente todo es en dólares. Hasta ahí les quedó claro los tres tipos de costumbre. Bueno, mientras me hacen preguntas, entonces vamos a hablar de la partecita que les dije hoy que me interesaba mucho que hablara, y es del registro mercantil. ¿Qué pasa con el registro mercantil? El registro mercantil se hace en las cámaras de comercio. ¿Cuál es el objeto de este? Llevar todas las matrículas de los comerciantes, o más bien todos los datos de los comerciantes, de todos los establecimientos de comercio que existan, y además inscribir todos los actos comerciales que realicen los comerciantes. Entonces, cualquier actividad que yo realice como comerciante, yo la debo registrar. Si yo soy comerciante, yo me debo registrar. Yo sé que ustedes están pensando, profe, pero te equivocas porque tú nos dijiste al principio que la mayoría de comerciantes acá en Colombia no estaban registrados en la Cámara de Comercio. Sí, efectivamente, y lo ratifico, pero ellos están de manera ilegal. Que la norma, o que más bien el Estado los ha venido aceptando así, sí, pero lo ideal es que todas las personas que ejerzan el comercio se deben inscribir en la Cámara de Comercio. Cualquier cosa que hagan lo deben hacer. ¿Qué debo inscribir yo en la Cámara de Comercio? Ejemplo, un embargo, un cambio de socios, puede ser una hipoteca también, los deudas de alimentos, un cambio de representante legal, un cambio del objeto de la empresa, cualquier cosa yo lo debo de registrar. Todo debo de registrarlo. Si yo no lo hago, ustedes saben que me pueden sancionar. Un ejemplo, y miren lo delicado que es del asunto, les voy a contar un ejemplo que es real. Es una señora que vive en Río Negro. La señora manejaba, era la gerente, estaba como representante legal de una empresa. Resulta que ella se casó. Cuando se casó, el esposo le dijo, mi amor, yo no quiero que trabajes más, quiero que tengas un bebé y que te dediques a ese bebé. Ella presentó la carta de renuncia y supuestamente se la aceptaron. Ella no quedó con copia de nada, pero ella presentó su carta de renuncia. Resulta que después de ella, cuando ella se retiró, cuando ella renunció, llegó un muchacho. Digamos que el muchacho se llamaba X. Este muchacho X empezó a manejar la administración y era el representante legal supuestamente de dicha empresa. Cuando a los 3 años y medio de ella haber renunciado a esa empresa, le llegó un requerimiento de la DIAN cobrándole una sanción por problemas y por deudas que tenía la empresa. Ella le contestó a la DIAN diciendo que ella era imposible porque ella ya había renunciado, y resulta que la DIAN le contestó que no era imposible, que en el registro ella todavía aparecía como representante legal. Miren lo delicado del asunto. ¿Quién es el responsable? El representante legal.
La empresa debe supuestamente, después de que un representante renuncie, hacer el cambio en los 3 días hábiles siguientes. La empresa no lo hizo. Ella se confió en que la empresa debía hacerlo y tampoco lo hizo. Entonces, todas las sanciones, ella le tocó pagar 68 millones de pesos. Ahorita se los está cobrando a la empresa, esperando que la empresa se los pague a ella. Ustedes sí ven lo delicado del asunto y el por qué debemos registrarnos. De hecho, hay un principio fundamental del registro comercial y es la oposición a terceros. Yo como me entero que Marcela tiene un establecimiento de comercio, simplemente voy y reviso en la Cámara de Comercio, el registro no me vale mucho, está valiendo como 5.800 pesos y miro qué tiene Marcela. Marcela es dueña de esta empresa, Marcela es socia de esta empresa, Marcela tiene este establecimiento de comercio, a Marcela le embargaron el establecimiento de comercio y todo, ¿cierto? Entonces, miren lo importante que es. Primer principio, oponibilidad a terceros. Entonces, ¿yo a quién voy a demandar en una empresa? Quien aparece como representante. Y quien está como representante se supone que es la cabeza, la que carga con todo, pero se llama representante porque es el responsable, el que aparece en la cámara. ¿Sí me hice entender con ese ejemplo? Bueno, entonces allí debemos de inscribir todo. O sea que si en el examen, ahorita vamos a hacerle un repasito a las preguntas del examen también para que ustedes miren más o menos. Bueno, todas las cámaras de comercio, nosotros tenemos varias cámaras de comercio, ¿cierto? Nosotros tenemos una cámara de comercio internacional, tenemos una cámara de comercio que es una muy grande, que es la de Bogotá. De ella, de hecho, se suscriben muchos y tienen unas potestades diferentes. Tenemos la de Medellín, tenemos la del Oriente. Ustedes miran, prácticamente cada municipio, cada circuito tiene su propia cámara de comercio. Cada una de ellas tiene una competencia diferente. La competencia de ellas es dependiendo del domicilio del establecimiento de comercio o del domicilio del comerciante. Si yo vivo en Medellín, ¿dónde me debo de inscribir? ¿En Itagüí o en Medellín? Si mi domicilio principal como comerciante es allá, en Medellín, yo no tengo por qué registrarme en otro lado. Si mi domicilio es Medellín. Profe, ¿para qué sirve la Cámara de Comercio Internacional? También me sirve mucho. Resulta que yo hice un negocio con X empresa y X empresa a mí no me pagó. Yo necesito resolver el conflicto porque esa empresa no me pagó. Resulta que todos los contratos comerciales internacionales se deben de resolver por arbitraje internacional. Y el arbitraje internacional lo autoriza la Cámara de Comercio Internacional, única y exclusivamente. Ella tiene en todos los países una sede. La sede de ellos en Colombia, o más bien la Cámara de Comercio que ellos autorizaron como sede para este tratamiento de comercio internacional, es la Cámara de Comercio de Bogotá. Pero como muchos de los negocios se centran aquí en Antioquia, el año pasado autorizaron que la Cámara de Comercio de Medellín también viera o tuviera que ver con todo el comercio internacional. Entonces, mire que las cámaras de comercio, cuando yo hablo de la competencia de ellas, se delimita mucho, 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 es por el lugar donde yo vivo, por el domicilio o por el tipo de negocio que es. Entonces, la Cámara de Comercio sirve para que yo me registre, yo registre mis actos, para que yo resuelva mis conflictos, para que me brinden asesoría, pero siempre depende del lugar donde yo estoy, la cercanía. Hasta ahí, ¿tienen alguna duda? Bueno, vayan pensando en las dudas. Bueno, resulta que les voy a dar un artículo, que es el artículo 28 del Código de Comercio. En este artículo 28 me dice todos los documentos que yo debo inscribir en la Cámara de Comercio.
todo lo que está ahí es lo que yo debo inscribir. Debo inscribir interdicciones, debo inscribir el libro mayor, los que saben de contabilidad. Por acá hay una preguntita de Wilson, profe, una pregunta que me salió en el quiz. Si la Cámara de Comercio era una empresa privada o pública. Interesante. Resulta que las cámaras de comercio es una empresa privada con funciones públicas. Listo. No se me preocupen que ahorita yo voy a hablarles de las preguntas del quiz y vamos tratando de resolver algunas duditas de ellas. Marcela me pregunta, si uno tiene negocios internacionales, ¿hay que registrarse entonces en 2 cámaras de comercio, local e internacional? No, no hay necesidad. Yo me inscribo, con que yo me inscriba aquí en Medellín, cuando yo me inscribo en el RUT me preguntan a mí qué actividad voy a ejercer, si comercio internacional, ¿cierto? Cuando yo me inscribo en el RUT y posteriormente me inscribo a la Cámara de Comercio como SAS, todas las empresas que manejen comercio internacional tienen que ser SAS. Listo, partamos de ahí. Yo me inscribo, yo coloco que tengo actividades de comercio internacional. Entonces no necesito hacerlo 2 veces. Con que yo me inscriba en la Cámara de Comercio que yo estoy, o sea, en mi domicilio, ella se encarga de darle aviso a las demás. Esto es una red. Todo el conocimiento, o sea, yo me meto con mi número de cédula y ellos aparecen ahí, es como la DIAN. Soy de las que digo que la DIAN es como el monstruo que está aquí vigilándonos cada momentico a ver qué hacemos mal, la DIAN y la UGPP, para mirar qué nos van a quitar. Entonces, más o menos es eso. Yo con mi número de cédula puedo mirar dónde estoy registrada y qué tipo de negocio tengo. Listo, hasta ahí estamos claros. Bueno, yo quiero leerles un poquitico de pronto, aclararles un poquitico de las preguntas, las voy a descargar que las tengo por acá, para que vamos hablando de cada una de ellas, porque sí quiero que nos quede claro ese tema. Vamos a ver si no se me cerró, que lo tenía acá aquí. Bueno, entonces en el examen de registro dice que para qué me sirve a mí el registro mercantil. ¿Ustedes creen que para qué me sirve a mí ese registro mercantil? Ahorita se los dije, uno de los principios fundamentales del registro mercantil es oponerme a terceros o la oponibilidad. Es decir, darme a conocer para que las personas sepan quién soy yo, ¿cierto? Si yo me imprimo un registro mercantil de un establecimiento de comercio que esté bajo la cédula de Lina, inmediatamente me va a aparecer ella quién es, si es socia, si es representante, si yo voy a demandar esa empresa, mejor dicho, a quién le tengo que poner la demanda. Entonces, para la oponibilidad o para dar publicidad y que los demás me conozcan, para que lo tengan claro. ¿El registro mercantil me sirve como prueba? Sí. De hecho, cuando yo presento una demanda comercial o presento una demanda en contra de una empresa, a mí siempre me van a exigir que yo presente un registro de mercantil de la Cámara de Comercio, para que lo tengan en cuenta. Profe, a mí me pasó que casi me sancionan este año porque tenía contratos de prestación de servicios con entidad oficial del Estado y debía pagar un impuesto al municipio y yo no tenía conocimiento de eso. Sí, eso, Wilson, es delicado. Nosotros que tenemos contratos de prestación de servicios, nosotros sabemos que tenemos muchos problemitas con eso. Tenemos que pagar, recuerde que nos hacen la retención en la fuente, nos tenemos que pagar el impuesto del ICA. La otra semana la clase va a ser muy interesante, para que les voy a entusiasmar para que se me conecten y traigan muchas dudas. Voy a hablar de todos los contratos comerciales y dentro de los contratos comerciales voy a abrir un paréntesis grande para hablarles de los contratos de prestación de servicio, porque nosotros tenemos mucho desconocimiento de ellos.
Y como tenemos desconocimiento, a veces o los confundimos con contratos laborales o con contratos comerciales netamente y evadimos muchas cositas. Entonces les voy a enseñar, les voy a hablar de la nueva norma referente a temas de contratos de prestación de servicios para que ustedes lo tengan claro. Para que si quieren bajar todas las dudas y me las preguntan, bien recibidas van a ser todas. ¿Listo? Bueno, entonces recuerden que el registro mercantil prueba la existencia del representante legal. Siempre me la van a exigir. Siempre que yo vaya en contra de una empresa, me la van a exigir. Ah, te lo estaba descontando, está bien interesante. Eso normalmente pasa, ¿sabías? Te lo descuentan y no lo pagan. Entonces, la otra semana les hablo un poquito de eso, pero para que sepan, para que se contextualicen con lo que está diciendo Wilson, muchas veces nosotros tenemos el contrato de prestación de servicios, el contador es quien se encarga de hacer el descuento de la retención en la fuente, dependiendo de la actividad se descuenta el 8, el 9, el 10, el 11, y aparte de eso también se nos descuenta un 1% del ICA dependiendo de la actividad de la empresa en la que nosotros trabajemos. Normalmente quien lo hace es el contador antes de hacernos el pago y ellos se encargan de hacer el aporte. Cuando de pronto ellos no hacen el aporte, lo debemos de hacer nosotros. Pero como uno se confía que ya nos hicieron la retención y pensamos que recibimos el valor neto que nos queda, no lo hacemos. Y ahí es donde vienen las sanciones. Bueno, otra pregunta. ¿Dónde debe hacerse la matrícula mercantil? Entonces recuerden, la matrícula mercantil debía hacerse en el domicilio del comerciante. ¿Qué es la matrícula mercantil? Es un acto que realizan las personas naturales o jurídicas para dar publicidad a su condición. Las cámaras de comercio, ¿qué son? Entidades privadas, no se les vaya a olvidar. Entidades privadas, pero que cumplen una función pública. Eso no se les vaya a olvidar nunca. El comerciante, ¿para qué se registra ante la Cámara de Comercio? Cuando se publicita o para dar la calidad de comerciante. Yo me registro ante la Cámara de Comercio para decir, soy comerciante. Una de las características fundamentales de la Cámara de Comercio es que no permite que dos entidades se registren con el mismo nombre. Eso se llama homonimia. Entonces, lo que hace es que si Paola Díaz va y se registra como Paola Sass y Marcela va a ir a registrarse porque también como Paola Sass, inmediatamente le van a decir qué pena, pero ya hay un registro con Paola Sass, cambia el nombre, no te van a dejar registrar con el mismo nombre. Otra cosa, es que Paola toda la vida ha tenido una empresa que se llama Paola Sass, pero nunca la registró, y Marcela va y la registra y apenas la montó ahorita. ¿De quién es el nombre? De quien la registró primero. En este caso, de Marcela, si yo llevé años trabajando con el nombre de Paola Sass. ¿A quién le va a tocar cambiarla o a quién pueden sancionar? A Paola por no haber hecho el registro. No se puede hacer, no se puede hacer un registro idéntico. Tienen que ser, todos los registros tienen que ser diferentes. La única manera en que a mí me aceptan un registro parecido es que el objeto social sea diferente. Ejemplo, de hecho los registros es bien interesante, porque yo me puedo registrar nacional o internacional. La diferencia es el tiempo en que se demora y obviamente el valor que vale. Si yo me voy a registrar aquí en Medellín, el registro me puede valer 800.000 pesos. Se demora, realmente es un proceso rápido. Pero si yo voy a registrar mi marca a nivel internacional, el proceso se puede demorar 3 meses y puede valer 3 millones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo a mí? Que se respete ese nombre que yo elegí y que el objeto social sea identificable con lo que yo estoy diciendo, ¿cierto? Entonces, por decir algo, Paola Sass, abogado, y Marcela se va a registrar Paola Sass, comidas, por decir algo. Entonces, mira que es diferente, porque Marcela se está registrando para hacer una industria de alimentos, Paola como asesoría o prestación de servicios. Ahí los dos nombres no tendrían ningún problema. Por eso ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, este almacén Tierra Santa, que de aquí viene otro problema que también ojalá lo alcancemos a ver la clase que viene, que es la competencia desleal, todas esas cositas. Entonces mira que aquí
Si yo no le estoy dando, no me estoy prestando para confundir a Marcela, ni Marcela se está dando a confundir a mí, el nombre se puede registrar. Pero en principio, la homonimia está prohibida en la Cámara de Comercio, es decir, que los nombres idénticos o similares no los van a registrar siempre y cuando tengan el mismo objeto social. De primero, sí, el mismo objeto social. Bueno, bueno, el registro mercantil entonces protege la razón social del comerciante, ya con lo que les he dicho a ustedes que quieran, ¿qué creen? Exacto, lo protege. ¿Por qué? Porque está protegiéndome a mí, que nadie más se registre como yo estoy. Bueno, otra de las preguntas que les puede salir es si se realiza la actividad en más de un municipio a través de sucursal, debe matricularse en cada por acá Wilson me lo está haciendo, que si una empresa se registra y tenía varias sucursales en otros municipios de la misma región, se tenían que registrar aparte. No es necesario. Yo registro un domicilio principal y lo otro lo puedo registrar como sucursales. Entonces no hay ningún problema con que yo me registre en una cámara de comercio, solamente el domicilio principal, para que lo tengan en cuenta. Las sanas costumbres o los usos honestos en materia industrial o comercial hacen referencia a que los participantes, bueno, ahí están las tres preguntas, no deben tenerse actos malintencionados contra la competencia, que es lo que yo les dije a ustedes que les quiero hablar la otra clase. Todo lo que tenga que ver con competencia desleal. Hasta ahí sobre el registro. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Fui clara en ese tema? Ustedes saben que cualquier duda me pueden escribir por WhatsApp, me pueden llamar. No sé si se dieron cuenta que esta semana yo oculté algunas actividades que se estaban prestando para confusión para con ustedes. De pronto las personas que no se me conectaban a la videoconferencia no entendían lo que yo les decía cuando que en respecto a que les iba a cambiar los talleres o les iba a ir habilitando lo que yo consideraba semana por semana para que fueran trabajando. Entonces, como veían actividades que tenía el otro profesor eh, ya cerradas, se estaban preocupando mucho. Conmigo solamente tenemos las actividades hasta la tercera semana. Listo, para que no se me preocupe. Yo les activé, yo les voy a ir activando lo que yo veo que debe de ir activo para la semana en la que estamos, para que no se me vayan a confundir. Eh, Hacen el quiz, me cuentan, igual cualquier dudita, yo sé que les va a ir muy bien, voy a estar muy atenta. La otra semana, ya saben, vamos a hablar de contratos comerciales, es un tema muy, muy interesante, traten de conectarse, que de verdad quiero hablarles de muchos contratos que son atípicos y que se han vuelto muy fuertes en Colombia. Sé que para la carrera que ustedes están estudiando, muchos de ellos les va a servir la franquicia, el leasing, el underwriting también les va a servir también el Frankenstein también les va a servir, entonces para que se listo. Bueno, que pasen una feliz noche, me disculpan nuevamente la demora, ustedes saben que por Zoom se nos empieza a acabar el tiempo como a los 45 minutos, no quiero entonces que nos quedemos ahí colgando y